Hola, mi nombre es Sonia Nicolau y hoy os voy a hablar sobre la inteligencia emocional. Como coach que trabajo a nivel de coaching individual, de life coaching, coaching de vida, coaching ejecutivo y coaching grupal, vamos a ver hoy cómo está relacionada la inteligencia emocional con la autoestima y cómo la autoestima junto con la inteligencia emocional nos influencia en nuestro día a día. Para empezar, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la habilidad y la capacidad de reconocer o identificar nuestras emociones, gestionarlas, trabajarlas de manera a que podamos vivir muchísimo mejor. ¿Por qué es importante identificar las emociones? Es igual de importante saber que estás triste como que estás alegre para de una manera regularnos a nosotros mismos. Obviamente sabemos algunas emociones básicas como es la tristeza, como es la alegría, como es la rabia, como puede ser el odio, pero existen muchísimas más emociones y a veces nos sucede qué nos pasa y no sabemos explicarnos qué nos pasa. Si nosotros trabajáramos y nos miráramos a nuestro interior, cómo son nuestras emociones y qué es lo que sentimos según cada situación, nos ayudaríamos muchísimo mejor a podernos encontrar mejor interiormente. No sé si habéis oído, cada vez más se están aplicando inteligencia emocional en las escuelas, ya desde niños están enseñando a que ellos mismos puedan expresar sus emociones, porque no solo es importante identificarlas, pero sino también expresarlas. Es importante que los niños sientan cuando sienten frustración, cuando sienten rabia, cuando están alegres y poderlo compartir abiertamente, porque hasta ahora no nos han ayudado a cómo expresar nuestros sentimientos interiormente. Y a nivel de emociones en la vida a vida, vamos a ver cómo la inteligencia emocional cada vez más da cabida en el entorno profesional. ¿Para quién es importante la inteligencia emocional? Pues obviamente a nivel individual, para poder gestionar nuestra vida y nuestro día a día mucho mejor. A nivel social y con las relaciones entre las personas, ya veremos cómo nos relacionamos tanto a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel de compañeros y a nivel de uno mismo, y en el área profesional. Importantísimo para gestionar equipos, para un alto cargo o como dirigir una empresa en altos o directivos, y para compañeros. Tenemos que tener en cuenta, desde la Future of Jobs Report del World Economic Forum, cuando hablaba en el 2015 de las 10 top habilidades que habían que valorar en las empresas para los altos ejecutivos, en primer lugar se valoraba la persona resolutiva de problemas, en segundo lugar la capacidad por coordinar, en tercer lugar la gestión de talentos, en cuarto lugar el ser crítico, tener un pensamiento autocrítico, en quinto lugar la capacidad de negociar, en sexto lugar el control de calidad, en séptimo lugar la orientación, tener una orientación hacia los servicios, en octavo lugar el juicio y el poder de decisión, en noveno lugar la escucha activa y en décimo lugar la creatividad. Esto era lo que se consideraba las top habilidades en el sector profesional. En el 2020 han cambiado y en primer lugar sigue siendo lo que es el tener una persona resolutiva ante problemas. En segundo lugar, el pensamiento autocrítico. En tercer lugar, que estaba en el 2015 en la 10ª situación, pasa al tercer lugar la creatividad de uno mismo. En cuarto lugar, la gestión de los talentos. En quinto lugar, la coordinación de las personas y de los equipos. Y en sexto lugar se sitúa la inteligencia emocional, cosa que no estaba en años anteriores. Y ya luego en el séptimo lugar sigue siendo la decisión y el poder de juicio, luego el servicio, la orientación a los servicios, la negociación y la flexibilidad conectiva. Pero ya está identificado como una habilidad ya reconocida por las universidades de Harvard que un buen empresario tiene que tener para su día a día. Con lo cual,
como hemos hablado, las emociones son importantes de identificar, tanto las nuestras como las ajenas, porque si es importante ayudarnos a nosotros, si estamos trabajando con equipos o con compañeros o simplemente a nivel familiar por querer ayudar a nuestros hijos, será importante también identificar qué le sucede a la otra persona, para poder haber un acercamiento, para poder tener una empatía con aquella persona y poderla ayudar y que se sienta mucho mejor. No solo identificarlas, regularlas. Si vemos que muchísimos de varios días o nuestro balance es ser más negativo que positivo, ¿qué está sucediendo allí? ¿Dónde está nuestro objetivo? Pues alcanzar a ser más positivo que negativo o equilibrarlo. Habrá que regularlos, habrá que ver qué es lo que me hace plantearnos, qué es lo que me hace sentir así y cómo yo puedo evitar esto, cómo puedo prever de que cuando me suceden estas ciertas cosas me siento de esta manera. Si nosotros nos lo trabajamos y nos lo regulamos, podemos llegar a tener este equilibrio que nos va a ayudar en el bienestar nuestro personal. Y también, como he dicho, a nivel individual. Por lo tanto, primero habrá que hacer un ejercicio de autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos, es fundamental. Si no nos conocemos, no sabemos lo que nos pasa, no sabemos cómo podernos ayudarnos y luego, una vez nos hemos conocido, aceptarnos. Obviamente tenemos defectos, todo el mundo tiene defectos, todo el mundo tiene unas habilidades, tiene unas virtudes, pero hay que saber aceptar aquello que nos sucede y mirarlo con humildad y después decidir lo que hacemos con este defecto, que no me gusta llamarles defectos, pero de aquellas partes que no nos gustan tanto sobre nosotros mismos. Se puede trabajar, pero es importantísimo antes aceptarlas porque es una huella nuestra, forma parte de nosotros y no vamos a rechazar algo nuestro. Luego lo podemos ir trabajando y hacer que aquello pues, no sea tan obvio en nuestra manera de ser. Vale, pues como hemos estado hablando del autoconocimiento y de la autoaceptación, es fundamental. En la fase de inteligencia emocional está compuesto por primero un autoconocimiento y luego una autoaceptación. ¿Y por qué decía que la inteligencia emocional está completamente y directamente relacionada con la autoestima? Porque a medida que nos vayamos conociendo, que nos vayamos aceptando, tanto nuestras cosas buenas como nuestras cosas no tan buenas, y trabajarlas y poder prever lo que nos ayuda para no sentirnos mal, paralelamente estaremos haciendo un trabajo en nuestra autoestima. Estaremos más orgullosos de sentirnos y de descubrirnos a nosotros mismos, porque es todo un mundo el mirar hacia nuestro interior. Y descubriremos cosas que nos sorprenderán, algunas cosas que no nos gustarán tanto, pero otras que quizás nos enamorarán de nosotros mismos. Y esto ayudará a la autoestima. Y obviamente, mientras va creciendo la autoestima, paralelamente irá creciendo nuestra autoconfianza, nuestra confianza con nosotros mismos y con lo cual nuestra seguridad. Y teniendo seguridad en nuestra personalidad y en nuestra vida nos ayudará para toda, es la base de la vida, una buena autoestima y una buena seguridad. ¿Por qué me ha interesado siempre el trabajo de la inteligencia emocional y de la autoestima? Porque tras mis sesiones de coaches con muchos alumnos y muchos coaches, me daba cuenta que todos los problemas que tenían, al final de todo siempre recaía en una base, y era en el nivel de autoestima que ellos tenían. Una persona reforzada, sin dudar de ella misma, con su propio juicio, las cosas le iban mejor, porque primero sabía priorizarse a ella misma, saber leer sus deseos y hacerlos realidad, o sus sueños, no olvidarse de su objetivo y no anteponer el objetivo de los demás, que es lo que suelen hacer personas con una autoestima mucho más baja. Con lo cual, autoconocimiento, autoaceptación ayuda al crecimiento de la autoestima y ayuda a la autoconfianza y a la seguridad. Este es el camino. ¿Qué beneficios o qué problemas puede tener el no trabajar en inteligencia emocional? Pues consecuencias positivas pueden ser en el amor. Tener una inteligencia emocional alta y una buena autoestima significará saber escoger una persona que nos sepa ayudar y que nos sepamos complementar con una relación de igual a igual.
tú das un beneficio y aquella persona te aporta beneficio y te aporta momentos buenos, porque de esto se trata, el tener una relación, de que te aporte y que te llene y que tú puedas llenar al mismo nivel. ¿Cómo sería en una consecuencia negativa? Pues un mal amor. Un amor de estar enamorado de alguien que nos pueda aportar más mal que bien, o que estemos sufriendo. En el amor no se sufre, el amor se disfruta. Esto podría ser una diferencia entre trabajarse bien la inteligencia emocional y no trabajarla. En la salud puedes tener una buena salud, pero si no tienes una inteligencia emocional trabajada, tendrás muchas más debilidades, sufrirás más de ansiedad, puedes tener más angustia, puedes sufrir de estrés, de depresión, de anorexia porque no te aceptas a ti mismo, no te gusta, de bulimia y muchísimas más otras enfermedades. Pero sin hablar tan lejos o de enfermedades más profundas, el estrés mismo es algo que hoy en día nos está comiendo a cada uno de nosotros en el trabajo, y al final se trata de poner límites. Y cuando alguien se respeta a sí mismo, pone límites ante todo, ante las personas y ante la situación, porque nunca se olvidará de ella misma y podrá trabajar. Es lo mismo trabajar 8 horas que trabajar 6 horas si estás poniendo la misma capacidad y le estás dando todo lo mismo, pero que luego lo puedas complementar con una vida social, personal, y complementarla con otras cosas de ocio, que no trabajar 18 horas, no tener ninguna vida personal. Puedes trabajar muchísimo, pero luego te olvidas completamente de otra parte. Y de esto justamente va relacionado en lo que es en la carrera profesional. Los beneficios puede ser que tú puedas perfectamente ser consciente y activo en tu carrera profesional y en tu desarrollo, teniendo unos objetivos y que tú poco a poco los vayas cumpliendo con un buen entorno, con unas buenas habilidades que sepas tú misma potenciar o capacidades. Y una persona que no se esté trabajando a sí misma, que no se esté conociendo, puede llegar a tener o a crear conflictos en el trabajo con sus compañeros. No olvidarnos que el único objetivo que tenemos es el bienestar, y la inteligencia emocional ayuda a que podamos lograr este bienestar. Es muy importante, ya lo he citado antes, el identificarlas, el reconocerlas, pero sobre todo el comunicar cómo nos sentimos, el comunicar nuestras emociones. ¿Cuántas veces podemos oír, ¿no?, de que hablamos a nuestros amigos, pero sin embargo no nos atrevemos quizás a hablar de ciertas cosas a nuestros padres o a nuestra pareja cuando estamos hablando de emociones? Esto es un trabajo que cuesta mucho, como por ejemplo igual el pedir ayuda. Tú te sientes en un momento más vulnerable, no pasa nada por sentirte vulnerable, es un estado más, ni peor ni mejor que el estar eufórica. Exactamente, es diferente, pero no uno tiene menos precio que el otro, y hay que saber demostrar y expresar que estamos vulnerables, que ahora nos sentimos de esta manera, que ahora no. Es sanísimo poder expresar a los demás el cómo nos sentimos, porque así no hay juegos de tener que adivinen de cómo estamos. Luego nos creamos falsas expectativas de las personas porque quizás no nos entienden. Es que no es que se traten de entender, primero te tienes que entender a ti y luego comunicar cómo te sientes a la persona de al lado. Y no olvidarnos que comunicamos tanto con nuestra comunicación verbal como nuestra comunicación no verbal, y ambas muestran nuestro estado de ánimo. Volviendo a la inteligencia emocional en el sector profesional, ¿cómo esta afecta en nuestro trabajo? Y cada vez más empresarios, y esto es algo de lo que no solo participo, sino lucho para que así sea, y hago charlas en empresas para que el propio empresario invierta en la inteligencia emocional de los trabajadores, porque obviamente está demostrado que si los trabajadores son felices, su vida está feliz, ellos en el trabajo demostrarán que están felices y el resultado en esta empresa será mucho mayor que teniendo unos trabajadores infelices. Con lo cual más y más empresarios están haciendo talleres de autoestima, de inteligencia emocional para sus propios trabajadores, para detectar qué persona se le puede ayudar. Y cuando a una persona en el propio trabajo se le ayuda, ya sea en un ámbito personal o en un ámbito de crecimiento profesionalmente,
el agradecimiento será total y este agradecimiento se convertirá en la empresa en una mejor productividad, en un mejor desarrollo del talento de aquella persona, potenciando sus cualidades y no tanto mirando sus debilidades, en una motivación de esta persona, en una comprensión entre empresario y trabajador y sobre todo un compromiso. Y teniendo el compromiso de los trabajadores hacia una empresa es tener el éxito total a nivel de resultados y de productividad. He hablado antes de la comunicación, del saber expresar o del regularnos. Importante el punto de la asertividad. La inteligencia emocional también ayuda a la asertividad de las personas en la empresa, ya sea una asertividad a nivel individual como a nivel de grupo. Por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos un compañero o hemos sufrido que no es oportuno en su tono de hablar, en la manera de contestar a las personas? Esto simplemente es asertividad. Aquella persona no puede controlar o su rabia o su pasado o lo que le pueda suceder y enseguida se engancha con otras personas. Si tú eres capaz de conocerte, de saber lo que te sucede y qué es lo que te está poniendo nerviosa y preverlo, de esta manera podrás conseguir no contestar con aquel tono poco oportuno. Y esto es un efecto dominó en un grupo y en una empresa, es un efecto multiplicador por la influencia de los demás, tanto para los aspectos positivos como para los aspectos negativos. O sea, importante influir en la emocionalidad colectiva en un aspecto positivo. Porque al igual que tenemos que conocernos a nosotros para ayudarnos, tenemos que conocer a nuestro entorno, a nuestros equipos y ver cómo se sienten para poderles ayudar. ¿Cómo empezamos con todo este trabajo? ¿Por dónde se empieza? Obviamente hay unas fases. Primero de todo, volvemos a lo del autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Quién soy y quién quiero ser? ¿Qué es lo que me sucede ahora en el presente que no me hace estar del todo bien o que me gustaría cambiar? Porque puede ser que tengas todo en tu vida, pero no te sientas 100% satisfecho. Entonces, ¿qué sucede? ¿Son por cosas externas o son por cosas internas? Vamos a analizarlo. ¿Cómo se analiza? Pues entrando en la fase del autoconocimiento. Y también ver qué persona te gustaría ser. Una vez has decidido que haces este autoanálisis, decides cambiar. Y entonces pasa una época de transición entre la versión que eras de antes y la versión que quieres ser. Obviamente hay mucha resistencia porque la vida nos pone trampas, entre comillas, que te hacen sentirte y reaccionar como la persona que eras. No puedes cambiar ni tampoco cambias, tu base va a ser la misma, pero sí que puedes corregir aquello que no te gusta. Y muchas veces y en situaciones difíciles volverá la persona de antes, pero es sobre la práctica y focalizándose en la mejor versión de ti que quieres ser que te ayudará. Con lo cual pasarás a la acción. Y por ejemplo, muchos ejercicios que se implementan tanto en sesiones de coaching como en otros momentos es la visualización y tener el mapa mental sobre ti y sobre tu vida. Es decir, una visualización es un ejercicio de poner en mente, en tu cabeza, tu mejor versión de ti, de lo que quieras cambiar, la mejor versión de tu vida que te gustaría tener en tu vida, ya sea a nivel material, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel individual, tu parte social, etcétera, etcétera. Todo de complementos. Y la de tus sueños, poder lograr tus sueños. Los sueños no es que tengan que quedarse solo para hablar en un aspecto romántico e inalcanzable, no, los sueños se pueden alcanzar y dependen de ti conseguirlos. Con lo cual, hasta aquí está bien la teoría, habéis visto muchísima más teoría en vuestro tutorial, pero ¿qué os parece si empezamos a mirar a partir de ahora, y os doy la oportunidad con esta sesión de mirarnos un poco más adentro y de ver que lo que acabo de explicar es muy bonito, pero cómo lo siento, cómo lo cambio? Yo estoy perfectamente, quizás os plantearéis, a mí me va todo bien, vamos a ver si os va todo bien. Os animo a que ahora mismo, a partir de ahora, empecéis a mirarnos a vuestro interior. Cada vez se está oyendo más en nuestra sociedad de gente estresada, niños que empiezan ya con una edad muy joven con depresión, gente histérica, gente deprimida, pesimista.
negativa, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿A dónde hemos llegado para estar de esta manera? ¿O qué estamos haciendo para llegar hasta aquí? O al revés, ¿o qué estamos dejando de hacer que nos está llevando a una sociedad cada vez más infeliz? Os invito a que veáis este vídeo, que os hará un poco pensar en qué es lo que estamos haciendo mal. Y que es una pena que cuando vivas una situación crítica en tu vida, es entonces cuando reacciones. Vosotros tenéis la suerte de ahora de poder ver este vídeo y de reaccionar antes de que sea tarde, porque quizás la felicidad no está tan lejos, ni está en alcanzar cosas que están en nuestro exterior. Quizás es algo simplemente que está en nuestro interior y que lo tenemos más cerca de lo que nos podamos imaginar. Os invito a ver este vídeo. Yo que pensaba que era un tipo normal, tenía mis hijos, a mi mujer, mi familia, mis amigos. También tenía mi trabajo, mis aficiones, mis proyectos, mis ilusiones, hasta mis logros tenía. Creía que era dueño de mi vida y de las cosas de mi vida. Yo creía que mi vida era mía. Qué ingenuo. Lo tenía todo, pero no lo sabía. Ahora tengo 37 años y muy pronto voy a morir. Estuve realmente muy furioso con esto. Lloré mucho y sentí una profunda pena por mí. Me sentí perdido en medio de la oscuridad. Me sumergí en el más profundo caos, en la más horrible de mis pesadillas. ¿Sabes? Yo creía que tenía respuestas para casi todo y sin embargo, en ese momento, todas mis preguntas habían cambiado. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué hago ahora con mis sueños? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué, pero eso ya da igual. Lo que importa es que me he dado cuenta de que con quien de verdad estaba enfadado era conmigo mismo. ¿Por qué no di siempre mi 100%? ¿Para qué? ¿O para cuando guardé lo mejor de mí? ¿A qué estuve esperando? ¿Por qué me quedé callado aquel día cuando quería gritar? ¿Por qué me rendí tan pronto cuando aún me quedaba fuerza? ¿Por qué pesó más hacer lo correcto y hacer lo que realmente sentía? ¿Por qué fue más importante dar una buena imagen y dar un buen abrazo? Estaba en la vida así, pero con los ojos cerrados, tanteándola a ciegas. Había olvidado qué era lo realmente importante para mí. Había olvidado quién era yo. Soy un tipo normal y voy a morir.
Eso es algo que ocurre a diario y no hay nada que pueda hacer para evitarlo, pero no me voy a conformar. Yo quiero ser extraordinario y voy a ser extraordinario, pero no por cómo muera, sino por cómo vivo. Con esfuerzo, voluntad, ayuda y amor lo lograré y seguiré aprendiendo y disfrutando de los primeros rayos de luz cada mañana, de los juegos y las risas de mis hijos, de la cálida y suave compañía de mi mujer, del abrazo temeroso de mi madre, de las lágrimas en los ojos de mi padre, del sonriente hablar de mi hermana. Ahora sí. Tengo los ojos abiertos y recuperaré el significado de las palabras te quiero entre mis amigos. Puedo ver que la vida no es algo que nos pertenezca. No se trata de vivirla como si se acabara el mundo, pero si hoy fuera el último día de mi vida, estaría contento de cómo lo he vivido. Se acabó el sobrevivir. La vida es un regalo que debemos agradecer y sentir plenamente. Mi vida ya no es mía, pero ahora empiezo a vivir. Os voy a dar unas pistas para ver qué es lo que nos está perjudicando en nuestro día a día. Y lamentablemente son cosas que a veces nos han educado así, porque no significa que nuestra educación ha sido la mejor para ayudarnos ahora a vivir en esta sociedad, pero tampoco se trata de culpar a nuestros padres o nuestras generaciones anteriores, porque ellos vivían otras situaciones y hay que pensar que lo habrán hecho de la mejor manera que ellos pensaban. Pero, por ejemplo, a mí es muy curiosa una palabra que parece que sea preciosa, que es la palabra de cumplir, y nos han enseñado a que tengamos que cumplir, ¿no?, con las cosas, cumplir con nuestro trabajo, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, familiares, cuñados, da igual, cumplir con todo el mundo. Pero ¿cuánto estamos cumpliendo con nosotros mismos? Y igual que la dirección, ¿no? Nos enseñan de que tenemos que, nos criamos, tenemos que ir a la escuela, estudiar una carrera, tener una carrera profesional. Antiguamente te tenías que casar porque si no ya estabas como un poco mal vista en la sociedad. Hoy en día, por suerte, está demostrado que el hecho de casarse no significa que tengas que estar feliz. Una dirección que esta sociedad nos ha llevado, pero ¿quién dice que esta dirección es la que tú necesitas para tu vida? ¿Has tomado tu poder de esta dirección de la que estás viviendo o han hecho quizás de que tú vivas esta dirección? Obviamente respuestas, cada uno tendrá una respuesta diferente. Yo me baso en criterios que estoy viendo más y más en mis sesiones de coaching de lo que sucede. Y esto lo he recogido para hoy explicároslo a vosotros, que quizás os puede estar sucediendo y si os sucede, hacer algo, porque al final los únicos responsables en vuestra vida vais a ser vosotros. Sois adultos,
ya tenéis toda la vida por delante para poder hacer con ella lo que queráis. Hemos hablado de el cumplir con la gente, hemos hablado de la dirección. ¿Y qué me decís de la velocidad a la que estamos viviendo? La velocidad de que nos vamos levantando corriendo para ir al trabajo. La gente, o conozco amigos míos que son padres y que hacen a sus niños correr para ir a la guardería, luego vas al trabajo corriendo, comes un sándwich delante del ordenador, vas rápido y acabas del trabajo para ir a recoger los niños en la guardería, luego vas a casa, les tienes que hacer la bañera, tienes que hacerles la cena, luego les pones a dormir, haces tú la cena, te pones en el sofá y al cabo de 2 minutos te quedas dormido. Y 2 minutos de paz es lo que has tenido en el día. Si calculas 2 minutos multiplicado por todos los días que vives, compensa. ¿Qué está sucediendo con todo el resto de horas a lo largo del día y a lo largo de los años? Entonces, ojo con la velocidad a la que estamos viviendo, la que nos estamos dejando imponer. Tú marcas tu velocidad. Y nuestra necesidad de reconocimiento. No es una cosa que solo los niños reconocen el amor de sus padres. Me he encontrado con adultos de una elevada edad que inconscientemente aún siguen esperando el reconocimiento de sus padres, o en un trabajo el reconocimiento del jefe. ¿Qué importa el reconocimiento de los demás si no te reconoces tú a ti misma? Tú eres la persona que conoces tus flaquezas, tus virtudes, conoces lo que te está sucediendo en tu vida personal y por ese motivo eres tú quien tienes que valorar si el cómo haces las cosas tienen un reconocimiento o no. Con lo cual, la necesidad de reconocimiento no significa nada, porque tú te tienes que dar el reconocimiento antes de todo. Y nuestro miedo a decidir, a equivocarnos, otro temor. ¿Cuántas personas están bloqueadas años a veces por no saber tomar una decisión? Si no se toma una decisión, no se vive. Si no se vive, no se experimenta. No vives. O sea, la vida está llena de experiencias que hay que vivirlas. Lo único que haces al no tomar una decisión es estar bloqueado y parar tu cronómetro de vida, con lo cual es muchísimo más triste no decidir. Y además no sucede nada, puede pasarnos las cosas bien o nos pueden ir mal, pero siempre podremos alcanzar la felicidad detrás de una decisión. Y más nuestra necesidad de estar conectados. ¿Qué está sucediendo con los móviles, con el WhatsApp, con las redes que nos están invadiendo? Cada vez más veo jóvenes y jóvenes que solo saben comunicarse a través del WhatsApp, que están hablando con los amigos a través del WhatsApp, y esto está creando un analfabetismo del poder de expresión, de comunicarse cara a cara con las personas. Si antes, al inicio de esta sesión, he hablado de la importancia que era expresar las emociones, ¿cómo vamos a expresar las emociones si ahora ya no estamos ni hablando con tu compañero, le estás escribiendo, o con tus compañeras? ¿Cómo puede ser que un móvil esté dominando tu vida? Si es que a veces le estamos teniendo más cuidado al móvil que a nosotros mismos, a un instrumento, a una cosa material. Y estamos ignorando quizás lo que tenemos a nuestro alrededor, que son personas como tu padre, como tu madre, como tu hermano, o como el mejor vecino que puedas tener. Pero el móvil está completamente llamando la atención. Y todos estos seguimientos de ejemplos que solo estoy dando no nos ayudan a nosotros, ni nos están ayudando en nuestro desarrollo personal o crecimiento personal, inteligencia emocional y autoestima. Otro punto muy importante es el sentimiento de culpa que podamos aún acarrear, consciente o inconscientemente. Pero os digo que si lo que queréis es empezar ahora de cero y quereros trabajar a vosotros mismos, dado que os ha estado interesando la inteligencia emocional por lo que hayáis cogido este módulo, empezar perdonaros a vosotros mismos. Empezar plantearos si tenéis un sentimiento de culpa, por la razón que sea. Y yo te invito a que te tomes unos segundos de reflexión y que pienses si te sientes culpable de algo. Y si es así, pensar el por qué razón lo hiciste. Y si lo hiciste es porque quizás no sabías hacerlo de otra manera.
estabas viviendo otra situación y ya está hecho. Pero ¿de qué sirve siguiéndose, culpándose, uno a uno, cada día, cada día? Simplemente te está impidiendo avanzar y impidiéndote querer. Y lo que es importante es quererse a uno mismo. Con lo cual, perdónate, si hizo aquello, ya está hecho, pero tienes todo el futuro para adelante para demostrar que puedes hacer mejores cosas. Y que, de nuevo, si lo hiciste fue porque en aquel momento no supiste hacerlo de otra manera. Hablando de la sociedad y de cómo está, con el tema del estrés, que también lo he hablado en la primera parte de nuestra sesión, ¿no? De que hay muchas campañas contra muchísimas enfermedades que hoy en día provocan la muerte de las personas, lamentablemente. Pero ¿habéis oído alguna campaña en contra del estrés? Cuando forma parte de gran parte de nuestra sociedad. ¿Y sabéis cómo puede afectar el estrés en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra actitud y en nuestras emociones? Os vamos a enseñar un gráfico que podréis ver en todos los componentes y en los ejemplos donde afecta el estrés, tanto con dolores de cabeza, de infecciones, de tensión muscular, de fatiga, de irritaciones cutáneas, en dificultades por respirar, lo que sería nuestro cuerpo. ¿Cómo afecta el estrés en nuestra mente? Pues teniendo una mente muy preocupada, con pensamientos confusos, con bloqueos, con negatividad, con incapacidad para concentrarse, con a veces tomar decisiones precipitadas, que está bien, lo que decía, no es una contradicción, hay que decidir, pero hay que tomar un tiempo el por qué tomas esta decisión. Y lo que puede suceder a veces por decisiones precipitadas es que luego te encuentres con el problema después. ¿Cómo puede afectar en nuestra actitud el ser una persona estresada? Pues que es una persona que quizás es muy propensa a accidentarse o también por tener falta de apetito sexual, por tener trastornos alimenticios, ya sea por falta o por abuso de trastornos alimenticios, puede tener insomnio y se dice, ¿no?, que las personas estresadas tienen un mayor aumento de consumo, ya sea de alcohol o de drogas. Y en cuanto a las emociones, ¿cómo una persona estresada le afecta esto a sus emociones? Pues le afecta por falta de confianza en ella misma, por ser una persona también irritable, la irritabilidad es una emoción, por depresión, por frustración, sentimiento de frustración, de que no llega a controlar y a conseguir aquel objetivo que ella quiere, por impotencia y por rabia. Todas estas son emociones, en este caso negativas, derivadas del estrés. Pero ¿por qué lo permitimos? ¿Cómo y por qué permitimos llegar a este estado que no nos facilita? Está demostrado que no nos facilita ni nos ayuda. ¿De quién nos estamos olvidando en todo esto? Yo creo que nos estamos olvidando de nosotros mismos. ¿Y de qué nos estamos olvidando? Pues quizás nos estamos olvidando de respetarnos, de escucharnos, de sentirnos, de tenernos en consideración, de priorizarnos, de seguir nuestros deseos, de cuidarnos o simplemente de permitirnos gozar. Nos estamos olvidando de querernos. Y esto vuelvo al inicio de la charla, el comienzo de todo. Y pensar en nosotros no significa ser egoísta, significa tener respeto hacia nosotros mismos. Os describo lo que es la autoestima. Es el aprecio y la consideración que se tiene uno de uno mismo. Según Carl Rogers, de la Escuela Humanista, todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto incondicional de los demás y de sí mismo, y merece estimarse a sí mismo y que le estimen. Importante, solo cuando asumamos absolutamente la responsabilidad, hemos estado hablando de que sois adultos, somos todos adultos los que estamos ahora mismo trabajando en este tema, solo cuando asumamos absolutamente la responsabilidad que es nuestra sobre lo que nos está sucediendo, podremos responsabilizarnos entonces del cambio y ser libres de elegir. Porque es muy fácil culpar a nuestros padres, a nuestro jefe, a nuestro tal, pero al final la responsabilidad está en tú cómo reaccionas en vez a lo que te están transmitiendo. Tú decides.
valorando todo este discurso un poco que estoy haciendo hoy aquí con vosotros, ¿de qué modo creéis que os estáis queriendo? Porque yo creo que si al final permitimos el estar estresados, si estamos persiguiendo tanto el reconocimiento de los demás, si estamos conectados 8 horas del día en un aparato que se llama móvil, etcétera, etcétera, si nos seguimos cargando con nuestra culpabilidad y todos estos aspectos que solo hacen de hacernos daños a nosotros mismos, en el fondo quizás no nos queremos tanto. Y si resulta que no nos queremos, ¿cómo nos estaremos tratando a nosotros mismos? Pues esto, permitiéndonos, sintiéndonos culpable, sufriendo de ansiedad, escogiendo una persona que no es quizás la mejor compañera para tu vida, sufriendo, sufriendo y sufriendo. Y estaremos generando un comportamiento que no nos esté priorizando y que no nos esté favoreciendo. Y esto es más serio de lo que nos podemos imaginar, porque quizás puede ser que lleves 60 años, que hayas vivido tu vida y que quizás no era justamente la que tú hubieras deseado. Y no te has dado cuenta y has vivido una vida que ya no te pertenece y que es una vida que la has hecho por el bien de los demás y por el sentir el aprecio de los demás. Quizás puede ser que no encontremos los motivos para querernos. Entonces habrá que buscarlos, que tenemos en nuestro interior. Y volvemos a lo que os he comentado también antes, el autoconocimiento. ¿Qué tal si empezamos a conocernos? Y yo os invito a hacer un ejercicio que os voy a proyectar una imagen y que la podáis ver solo 2 segundos, que son estos 2 segundos que la vais a ver. Y plantearos qué habéis visto en esta imagen. Podéis estar describiendo. Os dejo 5 segundos para que penséis qué habéis visto en esta imagen. Y ahora os voy a enseñar de nuevo esta imagen, pero os la voy a dar 15 segundos. ¿Habéis visto qué diferencia hay entre estos primeros 2 segundos que habéis tenido tiempo para ver esta imagen y estos 15 segundos que habéis tenido para ver ahora la imagen? ¿Verdad que habéis visto muchos más detalles? Habéis visto que había una camisa colgada, habéis visto que había un traje, habéis visto que hay una estantería con pantalones, habéis visto cuadros, habéis visto que al fondo a mano derecha había una planta, había una botella, hay una mochila. Todas estas cosas es lo que os habéis visto. ¿Por qué lo habéis visto? Porque habéis tenido más tiempo de ver la imagen. Pues esto es un mero ejemplo de lo que sucede con nosotros mismos. Si no nos dedicamos el tiempo suficiente a mirarnos a nuestro interior y a vernos quiénes somos, difícilmente nos podremos ayudar si es que no tenemos ni cualidades que describirnos. Yo a veces lo pregunto, ¿quién eres? A mis coaches. Dime, nómbrame virtudes tuyas. Y me dicen 2 virtudes. ¿Qué son 2 virtudes? Con toda la riqueza de vocabulario que existe, que solo puedas describirte con 2 virtudes y quizás lamentablemente con 10 defectos, porque solemos tender a decir más los defectos que nuestras virtudes. Falta conocerse a uno mismo. Pues esto es lo que sucede. Lo mismo que la imagen es lo que os sucede a vosotros. Y si no os conocéis, no sé cómo estaréis gestionando vuestra vida. Si no nos conocemos, ¿cómo sabremos si nos queremos o no? ¿O cómo podremos saber lo que nos gusta o lo que no nos gusta? ¿O cómo podremos conseguir tener nuestro propio juicio, tener credibilidad, opinión propia, decisión propia? ¿Cómo podremos tener seguridad? Y sin seguridad, ¿cómo podemos saber el camino que escogemos es el correcto? Por lo tanto, ya para acabar, deciros que la autoestima afecta absolutamente en todo, no se escapa de nada. Puede afectar en nuestra manera de estar, en nuestra manera de actuar en el mundo, en nuestra manera de relacionarnos con los demás y nada en nuestra manera de pensar y de sentir, de decidir y de actuar escapa de la influencia
de la autoestima. Y para que podáis ver un poquito más en qué estado de autoestima estáis, os voy a compartir con vosotros unos aspectos de índices negativos de autoestima. ¿Cuáles son aspectos que prevalecen en una persona que tiene una autoestima baja? Por ejemplo, tiene la tendencia de crear un estado habitual de insatisfacción consigo misma y es negativo en rasgos generales. Suele tener una hipersensibilidad, tiende a sentirse fácilmente atacada y a resentirse contra sus críticos. Suele tener indecisión crónica, no tanto a veces por la falta de información, sino por miedo a equivocarse. Tiene un deseo excesivo de complacer, no se atreve a decir no, por temor a desagradar. Y a veces es una persona perfeccionista o que se autoexige a ella misma por hacer las cosas perfectamente, sin un solo error, casi todo lo que intenta, lo cual puede llevarle a sentirle mal cuando las cosas no le salen como la persona deseaba. Estos son unos aspectos, unos índices negativos de tener una autoestima baja, porque a veces la propia autoexigencia de uno mismo, la gente quiere ser perfecta. Para empezar, perfección no existe, la gente es diferente, no es perfecta, y para una persona aquellos valores pueden ser buenos y a otros no pueden ser tan buenos, con lo cual no existe la perfección. Y el mero hecho de quererlo ser es un índice de autoestima baja, porque no quieres corregirte a ti mismo si estás satisfecho contigo mismo, o no te castigas tanto por el hecho de que algo no te salga tan perfecto, porque serías más tolerante con ti mismo si tienes una autoestima más alta. Y para acabar voy a decir una cita, que es un proverbio indio que me gusta mucho y espero que no lo olvidéis, y es que el hombre que no es dueño de sí mismo nunca será dueño de nada. Nada más, espero que os haya gustado y que empecéis a este camino tan maravilloso que es el de descubrirse a uno mismo, de crecer personalmente en inteligencia emocional y sentirse más bien con uno mismo y tener una autoestima que os vaya bien a vosotros.